Mi nombre es Tomás Herrera. Tengo 76 años y hace apenas unos meses mi propio nieto me escupió en la cara. Me miró con esos ojos llenos de soberbia, de adolescencia mal criada, y me dijo que yo no servía para nada, que era un viejo inútil, un estorbo. Nadie dijo nada, ni su madre, ni su padre, ni siquiera mi esposa, que bajó la mirada como si no hubiera escuchado. Me limpié la cara con la manga de la camisa y no dije una sola palabra. Me fui a mi cuarto despacio, sin mirar a nadie. Pero lo que ellos no sabían es que yo era el verdadero dueño de esa casa, de ese terreno y de mucho más de lo que imaginaban. Y que lo que pasó esa tarde fue el principio del final para todos ellos. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que voy a contarte no es solo una historia de dolor, sino también de justicia, de dignidad y de empezar de nuevo cuando uno cree que ya no hay más caminos. Para que entiendas bien lo que pasó, tengo que llevarte atrás en el tiempo, hasta cuando era apenas un muchacho con las manos llenas de cal y los sueños llenos de tierra. Llegué a este pueblo con 19 años y un bolso de lona al hombro. No tenía nada salvo las ganas de trabajar. Mi primer trabajo fue cargando ladrillos en una obra donde todos los demás eran hombres curtidos, con la espalda ancha y la voz ronca de tanto gritar en el andamio. Yo callaba y escuchaba. Me enseñaron a levantar muros, a hacer mezcla sin que se escurriera, a alinear una pared a puro ojo. Pronto empecé a destacarme. Tenía fuerza, pero sobre todo tenía hambre, hambre de algo mío, algo que no me pudieran quitar. A los 23 conocí a Laura, mi esposa. Era maestra en la escuela del barrio y tenía esa manera de hablar suave que te hacía olvidar los ruidos del mundo. Nos casamos en una capilla sencilla, con guirnaldas de papel que colgaban del techo y arroz en los bolsillos. No teníamos plata para fiesta, pero el patio de la casa de sus padres bastó para reírnos, bailar y comer empanadas hasta que se hizo de noche. Laura me enseñó que uno puede tener poco y aún así sentirse millonario si vuelve a casa y hay alguien que te espera con una sonrisa. Durante muchos años vivimos en una piecita al fondo de la casa de sus padres. Yo seguía trabajando en obras, cada vez con más responsabilidad. A veces me contrataban para hacer casas enteras, otras para reformas, pero siempre con honestidad. Con lo que ganaba compramos, de a poco, un terreno baldío que quedaba a 3 cuadras del cementerio, en una zona donde nadie quería vivir. Pero yo vi futuro ahí. El terreno estaba lleno de maleza, con una tapia caída y un pozo ciego seco. Todos decían que me habían estafado, que ese lugar no servía ni para criar gallinas, pero yo tenía otra visión. Durante 10 años levanté mi casa los fines de semana, pared por pared, con los bloques que me sobraban de otras obras, con maderas recicladas, con clavos torcidos que enderezaba con un martillo. Laura cocinaba en un anafe, a garrafa mientras yo construía. A veces me ayudaba a sostener las maderas o a pasarme los clavos, mientras me hablaba de sus alumnos y de cómo le costaba que los chicos aprendieran a leer. Cuando nació nuestro primer hijo, Hugo, ya teníamos 2 habitaciones techadas. El baño lo hice a los ponchazos, pero funcionaba, y cada cosa que ponía tenía un valor especial porque salía de mi sudor. Años después nació Mariana. La casa ya tenía living, una cocina decente, y yo había podido comprar cerámicos de segunda para los pisos. Nada era de lujo, pero todo era sólido. Esa casa era mi orgullo, mi refugio, mi herencia. Por eso la puse a mi nombre. Nadie lo sabía, ni siquiera Laura.
Firmé la escritura a solas, en silencio, y guardé los papeles en una caja fuerte empotrada en la pared del taller del fondo, tapada por una estantería con herramientas viejas. No lo hice por desconfianza, sino por precaución, porque sabía que la vida puede dar vueltas inesperadas, y uno tiene que estar preparado. Mis hijos crecieron en esa casa. Hugo siempre fue el más rebelde. No le gustaba estudiar, pero tenía una labia que le servía para conseguir todo. Mariana, en cambio, era aplicada, dulce, parecida a su madre. Cuando Laura se enfermó, ya los chicos eran grandes. Fue un cáncer silencioso, de esos que te van apagando de a poco. Cuidarla fue el acto más duro y más hermoso que viví. Dormía a su lado, le cambiaba las gasas, le cantaba despacito para que no tuviera miedo. Cuando se fue, la casa se llenó de un silencio que me rompía los huesos. Mariana se casó y se fue a vivir al sur con su esposo. Viene a verme cada tanto, me llama, me manda fotos de sus hijos. Siempre fue un sol. Hugo, en cambio, se quedó. Con 27 años, volvió a casa con una mujer que nunca me gustó. Clara se llamaba. Tenía esa forma de mirar por encima del hombro, como si todo le pareciera poco. Me dijo que solo era por unos meses, hasta que juntaran para alquilar. Yo acepté. Les di el cuarto de Mariana. Después vinieron los hijos, primero Julián, luego Matías, y los meses se hicieron años. Mi casa dejó de ser mía poco a poco. Cambiaron los muebles sin preguntarme. Trajeron un perro sin avisar. Clara decía que yo era desordenado, que ocupaba espacio, que no colaboraba con los gastos. Empezó a hablarme, como si fuera un inquilino y no el dueño. Hugo no decía nada, se encogía de hombros y seguía mirando el televisor. Y yo aguantaba por los nietos, por la sangre, por ese amor que uno tiene aunque duela. Les cocinaba, les hacía juguetes de madera, les contaba historias de cuando su padre era niño. Al principio me escuchaban con atención, me abrazaban, me pedían que les enseñara a usar el serrucho. Pero cuando Julián cumplió 14 años, algo cambió. Se volvió altanero, contestador. Un día me preguntó si no pensaba irme alguna vez. Me dolió, pero creí que era parte de la edad. Hasta que un domingo, en medio de una discusión por la televisión, me escupió. Me gritó que era un viejo inútil que solo estorbaba. Me escupió. Y nadie hizo nada, nadie lo reprendió, nadie me defendió. Me limpié la cara en silencio, me levanté y me fui a mi cuarto. Y esa noche tomé una decisión que iba a cambiarlo todo para siempre. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando la foto de Laura que aún conservo en el velador. Le hablé en voz baja, como si todavía pudiera escucharme. ¿Viste lo que pasó hoy, Laura? Nuestro propio nieto, tu nieto, nos escupió. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba el pecho. No era solo el insulto, era el silencio de todos, la forma en que Clara fingió no ver nada, cómo Hugo se hizo el distraído. Fue como si me hubieran borrado de mi propia casa, y entonces recordé los papeles, la escritura, la caja fuerte escondida detrás del estante. Esa casa era mía, la había levantado ladrillo por ladrillo con mis manos, y nadie podía echarme ni humillarme allí. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Hice café en la vieja cafetera de Laura y me senté en el patio, donde el limonero todavía da frutos. Escuché los gritos de Clara apurando a los chicos para la escuela, las quejas de Hugo porque no encontraba sus llaves, el ruido del televisor encendido desde temprano. Todo era un caos, pero yo estaba en calma. Mientras tomaba el café, pensé en todo lo que había permitido. Me había convertido en un mueble viejo, en un abuelo que cocina, que da consejos, pero al que nadie respeta. Recordé a mi padre,
un hombre de campo que me enseñó a no agachar la cabeza ante nadie, y su voz me resonó como una orden. Tomás, un hombre sin dignidad no es hombre. Esa misma tarde fui al taller del fondo. Moví la estantería con esfuerzo y saqué la caja fuerte. Ahí estaban los papeles, amarillos por el tiempo, pero en perfecto estado. La escritura de la casa, el terreno del costado que había comprado años atrás y que ahora valía mucho más de lo que imaginaban, y hasta algunos ahorros que había guardado para los nietos, pensando que algún día me recordarían con cariño. Miré todo eso y sentí una punzada en el corazón. No iba a ser fácil, porque a pesar de todo yo amaba a mi familia. Pero el respeto se gana y se exige, y yo había decidido que nadie más me trataría como un estorbo. Guardé los documentos en una mochila, y esa misma semana fui al pueblo vecino a ver a don Ignacio, un abogado viejo que conocí hace años cuando le construí un galpón. Me recibió con una sonrisa y un mate. «¿Qué te trae por acá, Tomás?», me preguntó. Le conté todo, desde las faltas de respeto hasta el escupitajo de mi nieto. Don Ignacio se quedó serio, moviendo la cabeza. «Vos sos el dueño legal de esa casa, ¿no es así?». Asentí y le mostré los papeles. Los revisó con cuidado, levantando las cejas. «Tenés todo en regla, Tomás. Si querés, mañana mismo puedo iniciar un desalojo. Nadie puede echarte de tu propia casa, y menos ellos que están de prestado». Yo suspiré. «No quiero hacer escándalo, Ignacio. Pero tampoco voy a seguir viviendo así. Quiero que sepan quién manda, que recuerden que esta casa tiene dueño». Él sonrió de costado. «Entonces vamos a hacer las cosas bien. Podemos enviar una carta notarial para que entiendan que si siguen faltando el respeto, van a tener que irse. Y si no reaccionan, seguimos con el desalojo». Esa noche volví a casa con una mezcla de nervios y alivio. Me senté a cenar con todos, como siempre, pero no hablé casi nada. Julia me miraba con esa cara desafiante de adolescente que cree que el mundo le pertenece. Clara se quejaba de la sopa. Hugo hablaba de su trabajo y yo, en silencio, pensaba, todavía no saben lo que se les viene. El viernes, don Ignacio me llamó para confirmar que la carta estaba lista. Solo tenía que pasar a firmarla y se la enviaría a mi hijo y a su esposa. Antes de irme, miré a mis nietos jugando en el patio. Sentí un nudo en la garganta. No quería que me vieran como el enemigo, pero ¿qué ejemplo les estaba dando si aguantaba todo en silencio? Un abuelo sin dignidad no enseña nada bueno. Laura lo hubiera entendido, estoy seguro. Esa misma tarde firmé los papeles con don Ignacio. Al salir de la oficina, el viento del campo me golpeó la cara y sentí algo extraño. Era como si por fin me hubiera despertado después de años de vivir dormido. Esa noche dormí como un tronco, con una paz que no sentía desde que Laura estaba viva. Todavía no sabían nada, pero muy pronto entenderían que este viejo, aunque canoso y con manos gastadas, todavía tenía algo de fuerza para luchar por lo suyo. A la semana siguiente llegó la carta. La dejó el cartero por debajo de la puerta, dentro de un sobre blanco con mi nombre en grande. Yo la vi caer desde la cocina, pero no la toqué. Quería que fueran ellos quienes la levantaran, que fueran ellos quienes sintieran esa sacudida. Esa mañana me quedé todo el tiempo en el patio cortando ramas secas del limonero, como si nada. Al rato escuché la voz de Clara desde el comedor. «Hugo, vení a ver esto». Después, silencio. Un silencio grueso, incómodo, de esos que llenan la casa con más ruido que una pelea. No entré. Seguí cortando ramas, dejando que masticaran lo que habían leído. Sabía que el sobre decía lo suficiente, que la casa era mía,
que los dejaba vivir ahí por voluntad propia, no por obligación, y que cualquier falta de respeto más sería causa suficiente para que los sacara legalmente, sin insultos, sin gritos, solo la verdad, escrita con tinta y con ley. Esperé varios minutos hasta que escuché la puerta del patio abrirse. Era Hugo. Se paró frente a mí con la carta en la mano, pálido, con el ceño fruncido. ¿Vos hiciste esto, papá?, me preguntó como si no pudiera creerlo. Lo miré a los ojos. Sí, hijo, lo hice yo, y me llevó muchos años decidirme. Hugo tragó saliva. ¿Qué pretendes? ¿Echarnos? Yo suspiré. No, Hugo, lo único que pretendo es que entiendan que esta casa no les pertenece, que si están acá es porque yo lo permito. Pero lo que pasó el otro día con Julián, eso no lo voy a tolerar nunca más. No voy a permitir que nadie me falte el respeto en mi propio hogar. Hugo bajó la mirada, murmuró algo que no entendí y se metió adentro sin decir nada más. Durante los días siguientes, todo fue diferente. Clara no me hablaba, pero tampoco se atrevía a decir nada desagradable. Hugo andaba callado, como si estuviera calculando algo, y Julián, ese chico ni siquiera podía mirarme a los ojos. Me evitaba, se encerraba en su cuarto, caminaba por la casa como si tuviera miedo, y yo no sentí placer en eso, te juro. No era venganza lo que buscaba, era justicia, era recuperar mi lugar. Porque uno puede perdonar muchas cosas, pero no puede permitir que lo pisoteen sin consecuencias. Una tarde encontré a Julián en el patio, solo, sentado en la hamaca oxidada que construí cuando era niño. Me acerqué despacio, no tenía rencor. Me dolía más lo que había pasado que cualquier otra cosa. Me senté a su lado. ¿Estás bien?, le pregunté. Él asintió sin mirarme. Pasó un largo rato en silencio hasta que me dijo con voz bajita: «Abuelo, yo no sabía que esta casa era tuya». Me encogí de hombros. No tenía que saberse, pero tampoco hacía falta. El respeto se da por quien soy, no por lo que tengo. Él asintió otra vez, como si esa frase le doliera. «Perdón, abuelo», murmuró, y esa palabra tan pequeña me tocó profundo. Puse la mano en su hombro. «No me lo digas a mí, móstralo con hechos». A los pocos días, Mariana vino de visita, mi hija del alma. Me abrazó fuerte apenas cruzó la puerta. «Papá, me enteré de todo». Hugo no me contó, claro, pero me llamó Clara llorando, quejándose de que vos los habías amenazado con echarlos. Le conté todo, sin esconder nada. Mariana escuchó sin interrumpirme, con esa calma que siempre tuvo. Cuando terminé, me apretó la mano. «Hiciste bien, papá, aguantaste demasiado, y vos no sos ningún mueble viejo, sos el cimiento de esta familia, aunque algunos lo hayan olvidado». Su visita me llenó de fuerzas. Hacía tanto que no sentía ese calor verdadero en la casa. Cocinamos juntos, hablamos hasta tarde. Me trajo fotos de sus hijos, me contó de su vida en el sur, me pidió que fuera a visitarlos. «Tenés que venir, papá, aunque sea unos días, allá te van a tratar como mereces». Y por primera vez en años pensé que quizás ya era hora de irme. Esa noche me quedé solo en la cocina, con la taza de té humeando y la radio bajita. Pensé en todo lo que había vivido en esa casa, el amor con Laura, los juegos con los chicos, las cenas en familia. Pero también pensé en lo que se había transformado, un lugar de murmullos, de pisoteo, de ausencias disfrazadas de rutina. Y ahí supe que algo más tenía que cambiar. No bastaba con una carta, no bastaba con un límite. Yo había pasado toda la vida construyendo para los demás, pero ahora, a mis 76 años, quería empezar a construir algo para mí. Y así fue como empecé a imaginar el siguiente paso, un paso que nadie esperaba.
porque esta historia, aunque muchos creyeron que ya se había dicho todo, recién estaba comenzando. Esa madrugada me desperté con una claridad que no había sentido en años. No fue un sobresalto, ni una pesadilla. Fue más bien una certeza, como si alguien me hubiera susurrado al oído lo que debía hacer. Me senté en la cama, encendí la lamparita del velador y miré los papeles otra vez. La escritura, el título del terreno lindero, las cuentas de ahorro, todo en regla, todo a mi nombre. Me levanté, me puse una campera encima del pijama y salí al patio, descalzo, sintiendo el frío en las plantas de los pies. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba todo como si fuera de día. Miré la casa, esa casa, mi casa. Cada ladrillo, cada teja, cada rincón tenía mi historia, mis esfuerzos, mis manos marcadas en la madera y el cemento. Pero algo había cambiado, ya no me sentía en casa. Era como si me hubieran desalojado del alma mucho antes que de los muros. Pasé los días siguientes hablando con Mariana por teléfono. Me mandaba fotos de la cabaña que habían armado en el sur, cerca de Bariloche. Me decía que había un taller comunitario donde enseñaban carpintería, que había un centro para adultos mayores donde la gente tejía, leía, tomaba mate, sin horarios, sin humillaciones, sin tener que pedir permiso para existir. Y cada vez que me hablaba de ese lugar, algo dentro de mí se encendía. Le dije que estaba pensando en ir, que necesitaba un cambio. Cuando vos digas, papá, me respondió con una dulzura que me hizo temblar el mentón. Mientras tanto, en casa, el ambiente era distinto. Clara caminaba con una tensión en el cuerpo que se notaba desde la puerta. Hugo apenas me dirigía la palabra, y Julián, el mismo que me había escupido, ahora me miraba con una mezcla de culpa y miedo. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del jardín, se acercó y me dijo sin mirarme: «Abuelo, si te vas, podemos quedarnos con la casa». La pregunta me golpeó más de lo que esperaba, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si aún creyera que todo esto le pertenecía. Lo miré largo y sereno. «No, Julián, no pueden». Y seguí regando, como si la respuesta no necesitara más explicación. Esa noche volví a hablar con don Ignacio. Le conté mis planes, le pregunté si había una forma legal de disponer de la casa sin dejar cabos sueltos. «Por supuesto, Tomás, vos podés venderla, donarla, alquilarla o incluso declarar que la vas a usar como inversión. Es tuya. Nadie puede cuestionarte». Le pedí que redactara los documentos necesarios para iniciar el proceso. Le hablé de un comprador potencial, un hombre del pueblo que hacía rato me venía preguntando si estaba interesado en vender, que quería levantar un hospedaje rural en la zona. Acordamos que la operación se haría de forma privada, sin anuncios, sin revuelo, sin que nadie supiera, hasta que ya fuera un hecho. Los días siguientes los viví con una calma nueva. Cada rincón de la casa que recorría lo miraba como si fuera la última vez. El taller del fondo, con sus herramientas oxidadas. La cocina, donde Laura solía cantar bajito mientras cocinaba. El zaguán con el perchero torcido, la habitación donde dormí por más de 5 décadas. Todo tenía un peso, una historia. Pero también comprendí que los objetos, las paredes, los patios, no valen más que la dignidad de uno, y yo había decidido irme, no porque me echaran, sino porque ya no quería estar donde no era querido. La tarde en que firmé la venta de la casa con el abogado, no sentí culpa, sentí alivio. El comprador era un hombre serio, respetuoso. Me dijo que no iba a tocar nada hasta que yo me fuera en paz, y así lo acordamos. Tendría 2 semanas para mudarme. Le pedí que el pago fuera en 2 partes, una en efectivo, que transfería a mi cuenta sin decir nada a nadie,
y otra en una cuenta especial que abriríamos para financiar un pequeño proyecto que estaba en mi cabeza hacía años, un taller de oficios para jóvenes, para que aprendan a trabajar con sus manos, a ganarse la vida sin depender de nadie, un lugar con mi nombre, pero para todos. Esa noche, al volver a casa, encontré a Hugo en la cocina. Tenía los ojos rojos y el sobre de la carta notarial sobre la mesa, abierto otra vez. ¿Vendiste la casa?, me preguntó sin rodeos. Asentí en silencio. ¿Y a nosotros qué nos queda? Levanté la vista y lo miré con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. A ustedes les queda aprender a valorar lo que se tiene antes de perderlo. Hugo se quedó callado. Clara apareció al rato, con la cara desencajada. ¿Esto es una broma, Tomás? ¿Vas a dejarnos en la calle? Me paré despacio y le respondí sin levantar la voz. Durante años vivieron aquí como si fuera suyo. Me trataron como si fuera invisible. No los dejo en la calle. Los devuelvo a la realidad. Esa noche hubo gritos, hubo lágrimas, hubo portazos, pero ya no me afectaban. Ya no sentía miedo ni culpa. Sabía que estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente, mientras tomaba mate en el patio por última vez, recibí un mensaje de Mariana. «El cuarto de huéspedes ya está listo, papá. Te esperamos con los brazos abiertos». Sonreí, porque por fin iba a irme de una casa donde ya no me querían, para llegar a un hogar donde sí me esperaban. Una semana después, el silencio en casa ya no era el mismo. Era un silencio denso, punzante, como si cada paso que daba sobre el piso de madera hiciera crujir no solo las tablas, sino también los vínculos. Clara apenas salía de su habitación. Hugo andaba como alma en pena, fumando en el patio a escondidas, con los hombros caídos y la mirada extraviada. Julián y Matías ya no corrían por la casa ni me evitaban. Ahora me observaban con esa confusión que solo los chicos tienen cuando ven que el adulto ya no cede, cuando descubren que el abuelo también puede poner límites. Yo, por mi parte, pasaba las horas arreglando una valija que no sabía cómo llenar. No era por falta de cosas, sino por exceso de memoria. Cada camiseta me recordaba un domingo con Laura. Cada herramienta del taller tenía el tacto de mis nietos pequeños antes de que cambiaran los abrazos por indiferencia. Cada papelito con letra de Mariana, pegado a la heladera en aquellos años, me hacía temblar los dedos. Era increíble cómo una vida entera cabía en un par de maletas, y aún así pesaba como si llevara ladrillos. Una tarde de jueves, mientras lustraba mis zapatos viejos, los mismos que usé cuando me casé, y después cuando enterré a mi esposa, Julián se me acercó con un cuaderno en la mano. «Abuelo, ¿puedo sentarme?» Me hizo un gesto para que no me levantara. Se sentó a mi lado en el banquito del porche y me mostró unas hojas. «Escribí esto para vos. Es una especie de carta. La seño nos hizo hacer un ejercicio de pedir perdón». La hoja estaba arrugada, con tachones, pero escrita con esfuerzo. Decía cosas que me hicieron arder los ojos, que me extrañaba cuando no bajaba a desayunar temprano, que no entendía por qué sus papás ya no me miraban a la cara, que se sentía culpable, pero no sabía cómo arreglarlo, que me escupió porque en el fondo sabía que era el único que le ponía límites, que era el único adulto que no le tenía miedo a decirle la verdad. «Y ahora me vas a dejar solo», decía al final. «Y creo que merezco eso, pero no quiero». No pude decirle nada en ese momento. Lo abracé fuerte, tan fuerte, que me crujieron los hombros. Él lloró, yo también. A veces no hace falta hablar. A veces el perdón no llega por palabras, sino por el modo en que alguien se derrumba en tus brazos. Pero ni ese gesto me hizo cambiar de idea. Yo había tomado una decisión y no era venganza.
Era respeto, era dignidad. Al día siguiente fui a ver a don Ignacio para ultimar los últimos detalles de la transferencia. Me preguntó si quería dejar algún margen, algún derecho de uso, alguna cláusula de protección. No, le dije. No quiero que tengan la esperanza de que esto puede volver atrás, que aprendan a vivir sin el abuelo que todo lo resuelve. Él asintió serio y me extendió un papel. Firmé con la misma mano con la que mezclé cemento por 40 años. El sábado en la mañana, Mariana llegó en su camioneta desde el sur. Se bajó con un abrigo largo, el pelo recogido y los ojos húmedos. «¿Estás listo, papá?», me preguntó, y yo asentí. Había pocas cosas, 2 maletas, una caja de herramientas y un pequeño álbum de fotos que hice especialmente la noche anterior. Solo había 10 fotos. Laura con su delantal floreado, Mariana en su primer día de escuela, Hugo abrazado a mí en la obra, los nietos en el jardín, Julián de bebé en mis rodillas, y yo solo de espaldas, mirando el atardecer en el patio. Era mi vida resumida en retazos, lo necesario, lo que valía. Al salir con las maletas, nadie me despidió. Clara estaba encerrada en su habitación, Hugo en el comedor, mirando un partido con el volumen bajísimo, como si, al no decir nada, todo pudiera volver a la normalidad. Julián y Matías, en cambio, bajaron al porche y me ayudaron a cargar las cosas. Julián me abrazó otra vez. Matías me dio una cartita con dibujitos y me dijo al oído: «Cuando sea grande, voy a ser como vos, abuelo». Me quebré por dentro, pero no dejé que se notara. Acaricié sus cabezas y subí al coche. Desde la ventana vi por última vez la casa. Ya no dolía. No sentía rabia ni tristeza. Era solo un lugar, un espacio que había dejado de tener alma. Como esos trajes que ya no te entran, pero igual guardas en el armario por costumbre. Cuando Mariana arrancó, suspiré hondo. «¿Te arrepentís, papá?», me preguntó sin mirarme. «No, hija», le respondí. «Solo me pesa haber tardado tanto en entender que no hay que quedarse donde uno ya no es bienvenido». Mientras el pueblo se alejaba por la ventana y los eucaliptos pasaban como sombras, sentí algo que no esperaba: alivio, y detrás del alivio, una emoción nueva. Era la primera vez en mi vida que me iba sin que me echaran. Esta vez era yo quien decidía hacia dónde caminar. Y por primera vez en décadas lo hacía con la cabeza en alto y el corazón en paz. El viaje fue largo, pero no se me hizo pesado. Mariana puso una música suave en la radio y durante horas no dijimos casi nada. No hacía falta. Iba mirando por la ventanilla los campos infinitos, los postes torcidos junto al camino, los galpones oxidados en medio de la nada, y sentía que algo dentro de mí también se iba despoblando, limpiando, como si el aire fresco del sur me barriera las telarañas del alma. Dormité un rato con la cabeza apoyada en el vidrio, soñando con rostros viejos, Laura riéndose en la cocina, mi padre golpeando un clavo con precisión, Julián corriendo por el patio con el perro, que ya no está. Me desperté cuando Mariana frenó frente a una tranquera de madera pintada de blanco. «Llegamos, papá», dijo, con una sonrisa de esas que no necesita explicación. Bajé del coche y sentí el viento frío en la cara. No era un frío cortante, sino uno limpio, que te hace respirar hondo. Frente a mí había una cabaña sencilla, con techos a 2 aguas, ventanas con cortinas claras y una galería con sillas de mimbre. Al fondo, un bosque de pinos. A la derecha, un sendero que bajaba hacia un arroyo. Era modesta, pero era hermosa. «¿Y esto?», le pregunté. Mariana sonrió. «Lo armamos con Tomás, su esposo, hace 3 años. Siempre dijimos que era para vos cuando quisieras venir». Entramos. La cabaña olía a madera recién pulida y a sopa casera.
Había una estufa a leña encendida y sobre la mesa un mantel de flores. Todo estaba en orden, cálido, pensado. Un hogar. Me senté en una silla junto a la estufa y sentí que el cuerpo, por fin, se me aflojaba. Mariana me sirvió un plato de guiso, y mientras comía en silencio, entendí algo que no había querido aceptar hasta ahora. Había pasado años sobreviviendo, pero no viviendo. Había confundido aguantar con amar, ceder con cuidar, soportar con ser parte. En ese momento, mirando el fuego, supe que esta nueva vida no iba a ser una continuación, iba a ser un renacer. Los días siguientes fueron de adaptación, pero también de descubrimientos. Salía a caminar por el bosque, saludaba a los vecinos del lugar, ayudaba a Tomás a cortar leña, cocinaba para mis nietos del sur que venían a visitarme todos los sábados. Mariana me anotó sin preguntarme en el taller de oficios del centro comunitario. Acá todos enseñan lo que saben, me dijo. La primera vez que entré, con mis herramientas en una bolsa de tela, sentí los ojos de los demás sobre mí. Había mujeres mayores haciendo crochet, un par de hombres restaurando muebles y algunos chicos jóvenes intentando clavar un clavo sin torcerlo. Me acerqué despacio, sin imponerme, hasta que uno de ellos me preguntó cómo se medía una escuadra. Le expliqué y cuando terminé, alguien más me hizo otra pregunta. Para la tercera vez, ya todos se habían sentado alrededor mío. En poco tiempo, empecé a ir 2 veces por semana. Les enseñaba lo básico, a usar una sierra sin miedo, a medir antes de cortar, a elegir una buena madera. Me escuchaban con atención, como si cada palabra fuera importante. Al final de la clase, me decían, «Gracias, don Tomás», con una voz que no tenía lástima ni condescendencia. Tenía respeto. Ese respeto que en mi propia casa había desaparecido como un clavo oxidado entre el pasto. Una tarde, después del taller, Tomás me propuso algo. ¿Y si armamos un espacio más grande? Algo permanente. Vos sos el alma de este lugar, suegro. Al principio me reí. ¿Qué voy a ser yo, alma de nada? Pero Mariana lo apoyó. Papá, con todo lo que sabes, ¿por qué no compartirlo en serio? Muchos chicos acá no tienen rumbo. Vos podrías enseñarles más que carpintería. Podrías enseñarles a ser hombres de verdad. Así empezó la idea. Con lo que me quedó de la venta de la casa, más un pequeño aporte de la municipalidad, abrimos el primer taller popular Don Tomás Herrera, con un cartel pintado a mano por los chicos, clavos donados, bancos de madera viejos y muchas ganas. El día de la inauguración vinieron casi 40 personas. Me temblaban las manos mientras cortaba la cinta con una tijera oxidada. Pero cuando terminé el corte, me aplaudieron como si fuera un héroe. Me regalaron una placa que decía, «Aquí se enseña con las manos, pero sobre todo con el corazón». Esa noche lloré solo en mi cuarto, no de tristeza, sino de alivio, porque por fin entendí que no había perdido nada, que todo lo que realmente valía lo llevaba adentro, que el respeto que no se consigue en una casa se puede encontrar en un taller, en una mirada, en una simple tabla bien cortada, que cuando uno deja de vivir para agradar a los demás y empieza a vivir para honrarse a sí mismo, el mundo cambia, y cambia para bien. Y sin embargo, aunque mi vida nueva iba tomando forma, aunque la cabaña ya se sentía como hogar, una parte de mí seguía esperando algo. Algo que no sabía si iba a llegar, algo que tenía nombre, o mejor dicho, 2 nombres, Julián y Matías, mis nietos del norte, porque aunque había decidido irme, y lo había hecho con la frente en alto, mi corazón no podía evitar seguir latiendo por ellos, y lo que pasó después fue lo que terminó de cerrar mi historia, o mejor dicho,
lo que le dio el verdadero sentido. Fue un martes de cielo despejado, con el aroma a pino filtrándose por las rendijas de la cabaña, cuando Mariana golpeó suave la puerta de mi habitación. «Papá», me dijo, «te llegó algo». Me incorporé despacio, con esa pereza dulce de quien ya no tiene apuros. Mariana me tendió un sobre manila, de esos escolares, con mi nombre escrito en letra grande y despareja. Reconocí al instante la caligrafía. Era la de Julián, mi nieto. Me quedé mirando el sobre durante minutos sin abrirlo, no por miedo, sino por respeto. Porque uno sabe cuándo algo es importante solo por cómo está hecho, y ese sobre tenía el temblor de alguien que se atreve por primera vez. Finalmente lo abrí. Adentro había varias hojas, escritas a mano con tinta negra. Me senté en el sillón junto a la estufa y empecé a leer. La carta comenzaba sin rodeos. «Abuelo, si estás leyendo esto, es porque tuve el valor de mandártelo. Hace meses que quiero escribirte, pero no sabía por dónde empezar». A medida que avanzaban las líneas, las palabras se volvían más torpes, más sinceras. Julián me contaba que en casa todo había cambiado desde mi partida, que su madre ya no hablaba del tema, que su padre se había encerrado en un mutismo doloroso, que la casa, sin mí, se sentía vacía, como si se hubiera ido la raíz de todo. Me dijo que entendía por fin el daño que había causado aquel día, que había repetido palabras que escuchaba en casa sin comprender lo que significaban y que el gesto, ese escupitajo, no fue más que una descarga de un chico confundido, criado entre adultos que nunca supieron medir lo que decían. «No tengo excusas, abuelo», escribía. «Solo tengo vergüenza». La carta terminaba con un pedido. «¿Puedo ir a verte algún día? No para que me perdones, sino para que me conozcas de nuevo. Quiero aprender de vos, de verdad». Cuando terminé de leer, no supe si llorar o reír. Tenía las manos temblorosas y el corazón apretado como hacía mucho no lo sentía. Lo único que atiné a hacer fue doblar las hojas con cuidado, meterlas de nuevo en el sobre y salir al porche a mirar el cielo. Pasaron 2 días. No le conté nada a Mariana, no por secreto, sino porque quería estar seguro de lo que iba a hacer. Finalmente, tomé una hoja nueva, un bolígrafo azul, y empecé a escribirle de vuelta. No fui de muchas palabras. Solo le dije que sí, que lo estaba esperando, que si quería aprender, yo tenía mucho para enseñar, que el taller estaba abierto para él, pero que más allá de eso, mi corazón también lo estaba. Firmé como siempre firmaba cuando él era chico. «Tu abuelo Tomás, el que te hacía aviones de madera». Esa carta, Mariana la metió en un sobre nuevo y la mandó por correo al norte. Dijo que no tardaría mucho en llegar. Yo no tenía apuro. La esperanza, cuando es verdadera, puede esperar sin que le tiemblen las piernas. Los días siguieron su curso. El taller crecía y ya teníamos más alumnos de los que podíamos atender. Algunos chicos venían en bicicleta desde pueblos vecinos, donaban maderas, tornillos, herramientas. La comunidad entera se había volcado al proyecto. Un día incluso vino una reportera de la radio local a hacerme una entrevista. Me preguntó qué era lo que más me gustaba enseñar. «A perder el miedo», le respondí. «El miedo a equivocarse, a empezar de nuevo, a ser viejo pero no inútil». 2 semanas después, un domingo al mediodía, Mariana entró corriendo al taller con los ojos brillantes. «Papá, están acá». Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero no pregunté quién. Lo supe. Caminé despacio hasta la entrada, limpiándome las manos con un trapo viejo. Afuera, junto a la camioneta polvorienta de la familia, estaba Julián, más alto, más flaco, con una mochila colgada al hombro
y la mirada de quien no sabe si acercarse o quedarse quieto. A su lado, Matías, con un dibujo en la mano. Me detuve en seco, sin saber si abrazarlos, si hablar, si llorar. Entonces fue Julián quien dio el primer paso. Me extendió la mano. Gracias por contestarme, abuelo. No le respondí con palabras. Lo abracé. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, como si fuera un nene de nuevo, como si no existiera más tiempo que ese. Matías se sumó al abrazo, apretándome la cintura con sus bracitos, y ahí, en ese instante, supe que todo había valido la pena. Pasamos la tarde en el taller. Les mostré los bancos, los proyectos, las herramientas. Julián me escuchaba como si cada palabra fuera oro. Matías no paraba de hacer preguntas. A la noche nos sentamos a cenar guiso con pan casero. Mariana y Tomás nos miraban desde la mesa con una emoción contenida. ¿Y mañana, abuelo?, preguntó Julián. ¿Puedo venir al taller de nuevo? Asentí con una sonrisa. Mañana y todos los días que quieras, hijo. Esa noche, antes de dormirme, abrí el cuaderno de notas que llevaba desde que me mudé al sur. En la última hoja escribí una frase que me salió del alma. Los hijos a veces fallan, los nietos pueden sanar lo que el tiempo rompe. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dormí como un niño, abrazado a la certeza de que, aunque había perdido muchas cosas, lo esencial todavía estaba vivo y latiendo. El lunes amaneció con un sol suave, filtrándose entre las cortinas de la cabaña. Me desperté antes que nadie, como era costumbre. Pero esa mañana había algo distinto en el aire. Me vestí con calma, preparé café con leche y tostadas con manteca para los chicos, y me quedé en la cocina escuchando el silencio tibio del hogar. Esa clase de silencio que no incomoda, que no aplasta, sino que envuelve como una manta bien tejida. A las 7:30, Julián bajó con los ojos todavía hinchados de sueño. «Buen día, abuelo», murmuró, y me dio un beso en la frente, sin apuro. Matías vino detrás, arrastrando sus zapatillas con dibujos de dinosaurios, y se sentó a la mesa como si llevara años haciéndolo. Después del desayuno fuimos los tres al taller. Caminamos despacio por el sendero que lleva al galpón, mientras los pájaros hacían lo suyo entre los pinos. Al llegar, el olor a viruta y barniz nos dio la bienvenida como cada mañana. «Hoy vamos a hacer algo especial», les dije. Julián frunció el ceño, curioso. «¿Qué?». Me acerqué a una estantería al fondo y saqué una madera grande de pino virgen, lijada y marcada con lápiz. La puse sobre la mesa de trabajo y les mostré el diseño. Era un banco largo, de esos que van en la entrada de una casa, con respaldo alto y patas gruesas. Lo vamos a construir juntos, y cuando esté listo, le vamos a tallar los nombres de ustedes dos acá en el respaldo, para que quede como parte del taller. Julián me miró con los ojos vidriosos. «¿De verdad?», asentí. «Sí, hijo, porque uno no hereda solo lo que se guarda en una caja fuerte. También se heredan los gestos, los nombres y el orgullo de construir algo con tus propias manos». Durante toda la mañana trabajamos en silencio, solo interrumpido por mis indicaciones y las risas de Matías cuando algo se le escapaba de las manos. Julián escuchaba con atención cada explicación, como si intentara absorber no solo la técnica, sino también el alma del oficio. A cada corte, a cada ajuste, parecía que íbamos desarmando algo viejo entre nosotros y armando algo nuevo, tabla a tabla. A la hora del almuerzo, Mariana nos llamó desde la cabaña. Comimos bajo la galería, con la vista al bosque, y entre bocado y bocado, Julián empezó a hacer preguntas que me dejaron sin aliento. «¿Por qué nunca nos hablaste de tu vida antes, abuelo?
¿por qué dejaste que papá te tratara así? Lo miré sin enojo, sin tristeza, pero con la verdad en los ojos, porque pensé que amar era aguantar, porque creí que uno no debe romper la familia, aunque lo estén rompiendo a uno. Me equivoqué, Julián, aguanté demasiado, y cuando quise hablar, ya era tarde. Se hizo un silencio largo. Matías dejó la cuchara sobre la mesa y me miró como si tratara de entender algo que sus 9 años todavía no alcanzaban. Entonces, Julián dijo lo que nunca pensé escuchar. Yo quiero ser distinto a papá. No quiero crecer creyendo que el respeto es algo que se exige solo con gritos. Lo miré con una ternura que me desbordaba. Y no lo vas a hacer, hijo, porque ya elegiste otra cosa, porque decidiste venir, escribir, pedir perdón. Eso es lo que nos cambia. Las tardes pasaron rápido esa semana. Les enseñé a usar la prensa de banco, a barnizar sin dejar marcas, a medir con paciencia. Los chicos aprendían rápido, y yo descubrí una nueva forma de enseñar. Sin apuro, sin castigo, con la ternura firme de quien quiere dejar huella. Cada noche, antes de dormir, repasaba lo que habíamos hecho, y me sentía liviano, útil, vivo. El viernes terminamos el banco. Era fuerte, simétrico, hermoso. Le pasamos la lija una última vez, y Julián grabó los nombres con una gubia que yo le había regalado esa misma mañana. Julián y Matías. Taller de Don Tomás. Después nos sacamos una foto los tres, con las manos llenas de polvo de madera y sonrisas de verdad. Esa imagen la guardé con especial cariño, porque entendí que ahí estaba mi redención. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje en el teléfono. Era de Hugo. Corto, directo, casi seco. Decía: «Los chicos llegaron bien. Gracias por recibirlos. ¿Podemos hablar?». Me quedé un rato mirando la pantalla. No respondí. No por rencor, sino porque aún no era el momento. Mi energía estaba puesta en otra cosa, en estos dos chicos que estaban aprendiendo que el amor no se mendiga, se demuestra. Y si algún día Hugo quería hablar de hombre a hombre, sin reproches ni excusas, yo iba a estar dispuesto. Pero no antes de que entendiera que la dignidad no tiene precio. Al apagar la luz me acosté con una sensación nueva. No era felicidad ni alivio, era algo más profundo, más limpio, paz. Esa palabra tan sencilla y tan difícil de alcanzar. Porque había perdido una casa, sí, pero había ganado una segunda oportunidad. No para mí, sino para ellos. Y eso, para un abuelo como yo, era más que suficiente. Los días que siguieron fueron un regalo. No hay otra forma de decirlo. A mis 76 años, viví una semana como si me hubieran devuelto el tiempo. No por los años que se fueron, sino por la alegría que volvió. Julián y Matías se quedaban todo el día conmigo en el taller. Armamos un perchero para la cabaña, reparamos una silla vieja que encontré en la galería y hasta hicimos un juego de dominó en madera para jugar después de cenar. Cada proyecto era una excusa para estar juntos, para reírnos, para conversar sin mirar el reloj. En un momento, mientras barnizábamos una mesa, Julián me dijo: «Abuelo, nunca me sentí tan bien como acá». Yo no supe qué contestar. Solo le apreté el hombro con fuerza, como lo hacía con su padre cuando era chico, y no necesitábamos hablar para entendernos. Una tarde, Matías entró al taller con una hoja arrugada en la mano. «Hice un dibujo para vos, abuelo». Era una casa grande, con techo rojo y un árbol al costado. En la puerta había un señor con bastón y dos chicos con una pelota. Abajo, con letra despareja, había escrito: «La casa del abuelo donde somos felices». Me temblaron las piernas. Lo abracé sin decir nada y lo colgué en la pared justo al lado del cartel del taller.
Ese dibujo, más que cualquier escritura, era mi verdadera herencia. El domingo siguiente, los chicos volvieron al norte con Mariana. El viaje estaba acordado desde el principio, solo por unos días. Julián no quería irse. Matías lloraba sin consuelo. Me prometieron que volverían en las vacaciones, y lo hicieron, y siguieron viniendo. Cada visita era más larga, cada abrazo más firme, cada despedida menos dolorosa, porque ahora sabíamos que no era un adiós, era apenas un hasta pronto. Un mes después, mientras yo atendía un pedido de bancos para una escuela rural, recibí una noticia inesperada. La municipalidad del pueblo me iba a entregar una medalla por mi labor social. No me lo esperaba ni lo buscaba, pero cuando me la entregaron, con aplausos sinceros y palabras emocionadas, pensé en Laura, pensé en mi padre, pensé en la casa que dejé atrás, y entendí por fin que no había fracasado como hombre ni como padre. Había tardado, sí, me había equivocado muchas veces, pero había corregido el rumbo, y eso también es construir. El tiempo siguió su curso, como el agua de ese arroyo que corre detrás de la cabaña, tranquilo, firme, sin prisa. Mi vida se volvió más sencilla, desayunos con pan casero, caminatas al sol, juegos de dominó con otros abuelos, risas de niños, y los viernes, siempre, taller lleno. De Hugo no supe más que unos pocos mensajes esporádicos. Una vez me escribió para decirme que había leído la carta que Julián le dejó antes de viajar, que lo había hecho llorar, que se arrepentía, pero no pidió volver, ni yo lo ofrecí. A veces el silencio también es una forma de cerrar la herida. Y no guardo rencor, no hace falta. La vida se encargó de enseñarle todo lo que yo no pude. El orgullo se quiebra solo cuando el corazón está listo para escuchar. Hoy estoy escribiendo estas palabras desde la galería de mi cabaña, con el mate humeante y los nietos jugando en el fondo con 2 tablas y una pelota. Tengo 77 años. Tengo las manos arrugadas, pero el alma limpia. Y si algo aprendí en esta vida es que uno no puede elegir cómo lo tratan los demás, pero sí puede elegir cómo se responde, y que nunca es tarde para decir hasta acá llegué. Porque a veces perderlo todo es lo único que te permite recuperar lo que de verdad importa, y porque los que te valoran llegan, aunque tarden, a veces en forma de un nieto con una carta, a veces en forma de una cabaña entre pinos, a veces en forma de paz. Y vos, que escuchaste mi historia hasta el final, te quiero pedir algo. Escribime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Decime si alguna vez te pasó algo parecido. Dale like a este video si te llegó al corazón. Y suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Porque quizás, en algún rincón del mundo, hay otro abuelo como yo, esperando que alguien lo escuche.